Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla José Bautista desde Café con Alex Guerra Terra. En este momento, en esta tarde de agosto, caluroso mes de agosto de este año 2012, estamos conectando con Alex Guerra, que está en Barcelona, para contarnos su próxima publicación y presentación de su libro Rongorongo. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Muy bien. Muchas gracias por acogerme en este programa de radio maravilloso. Y bueno, esperando esta conversación contigo con un exquisito café. Sí, efectivamente, hace un calor tremendo. Yo creo que tendríamos que tomar un café granizado más que un café normal, porque... Sí, yo ya le puse un hielito aquí, está muy, muy rico, así frío. Muy bien, estupendo. Pues estamos nada más y nada menos que iniciando una profunda conversación que puede quizás que ronde el misterio, que ronde pues la incógnita, la investigación, porque Alex Guerra, bueno, antes de pasar al tema, realmente a mí lo que me llamó la atención es el nombre. O sea, esto de Alex Guerra, yo pensaba que era un chico. Sí, me gusta jugar con esta ambigüedad, pero en realidad desde hace muchos años, no sé si porque el nombre Alejandra es muy largo o por qué, pero casi todos mis amigos siempre me han llamado o Ale o Alex. Y como, bueno, quería usar mis dos apellidos, Guerra y Terra, y con Alejandra pues quedaba ya todo demasiado largo, decidí a partir de esta primera novela que publiqué firmar con el nombre de Alex Guerra Terra. Es un nombre que ya venía usando desde hacía muchos años. Y yo sé que se usa más para los hombres, pero bueno, lo decidí así porque también es una manera de acortar y de usar el nombre que ya muchos amigos utilizaban. Ujú. Sí, pero de todas maneras yo creo que confundirá más de uno, ¿eh? Porque pensarán que es un chico. Puede ser, pero en cuanto abran el libro y vean mi foto de la solapa, pues se ve que soy una chica. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando con la arqueóloga historiadora Ales Guerra, que nació en Barcelona hace ya unos cuantos años y que en este caso, en este momento, está iniciando su primera entrevista como escritora, porque haya tenido una actividad intensa en el mundo de la arqueología y de la historia. Y sin embargo, en la escritura, justamente, en la literatura, pues está iniciando con esta novela su primera publicación, con la novela Rongorongo, que es un nombre que vamos a intentar descifrar y vamos a intentar ver de dónde viene. Todo está relacionado con Chile, con la isla de Pascua y con una serie de cuestiones que pasan por allí, rodeadas de ficción y de buena literatura, supongo, ¿no? Efectivamente, José, bien has dicho que como escritora pues recién inicio, ¿no? Mis primeros pasitos, pero tengo una sólida experiencia de más de 20 años como arqueóloga y como prehistoriadora, solo que hace un par de años decidí probar con la literatura porque era algo que siempre me había llamado la atención. Eh, probar con un poco con la ficción, pero siempre intentando aplicar todos mis conocimientos que he ido adquiriendo durante 20 años en mis trabajos de arqueología. Me parecía algo muy interesante y bueno, hace 2 años pues decidí sentarme a escribir. Y como bien has dicho, la novela es una novela de ficción, pero la trama argumental en realidad está basada pues, en el paradigma histórico y real de la escritura rongorongo, que es el significado de rongorongo. Es una escritura que aún no está descifrada de la isla de Pascua. Ajá. O sea, Rongorongo significa escritura no descifrada. Rongorongo significa en realidad tablillas parlantes, ¿no? Ajá. Pohau rongorongo significa tablillas parlantes. Rongorongo significa algo así como hablar. Pero se da este término pues a una escritura que no está descifrada en la isla de Pascua y también a las tablillas o soporte de madera en el cual esta escritura pues se plasmaba. Ujú. ¿Y sobre qué van exactamente estas escrituras, más o menos? O sea, ¿qué tema me refiero?
Bueno, justamente es lo que desde hace 100 años está intentando desvelarse, porque como te he dicho antes, la escritura todavía no ha podido ser descifrada y entonces pues la temática que cuentan estas tablillas Rongo Rongo ha sido pues tema de controversia durante casi un siglo y hay varios equipos de investigación que están intentando, bueno, que desarrollan sus propias hipótesis. Por lo tanto, sobre la temática, ya te digo, hay varias opiniones. Tanto que significan simples cantos a copulaciones cosmogónicas, por ejemplo, entre dioses y el ser humano. En otras tablillas parece haber varios elementos que representan fenómenos astronómicos, como por ejemplo eclipses o el sol o la luna o cometas o estrellas fugaces, y entonces pues se infiere a través de ellos de que podrían ser signos que tengan que ver o con la navegación o con la astronomía. Y esto teniendo en cuenta de que los antiguos polinésicos y también los Rapa Nui eran excelentes arqueólogos y hay arqueólogos astrónomos y navegantes. Y bueno, también pues se ha dicho que eran simples códigos mnemotécnicos, lo que significa pues listas para recordar determinados hechos. En fin, como puedes ver, hay interpretaciones para todos los gustos, pero la verdad sea dicha es que todavía no se ha podido probar ninguna de ellas. Y eso es lo interesante de este tema y por eso elegí este tema como fondo argumental de esta novela, ¿no? Que a pesar de ser ficción, pues la mayoría de los personajes que son investigadores que trabajan sobre este apasionante tema y los lugares y las teorías que se exponen en él, es todo real. Lo único que es ficción en el libro pues son las situaciones, es digamos la trama, ¿no? Pero los personajes, a pesar de que tienen los nombres cambiados, son personas reales, la mayoría, por lo menos lo que son los investigadores, lingüistas, antropólogos, arqueoastrónomos, gente que en la realidad están trabajando sobre la interpretación o el desciframiento de esta extraña escritura, ¿no? Ujú. Y luego, pues, en el correr del libro, pues no solo intento presentar mm, todas las claves que las personas deben tener como para intentar entender esta escritura, sino también se van dando dosificadas muy ligeramente en el correr de todo el libro, pues se van dando algunas claves también para entender otros misterios de la isla de Pascua, como son los relacionados con el transporte de los Moai, por ejemplo, o lo relacionado con ese enigmático mana o energía que se supone que tenían los antiguos Rapa Nui y ese tipo de temas. Entonces, pues yo considero que el libro, a pesar de tener una trama atractiva para alguien que solo quiere pasar un rato entretenido, pues también sirve como para empaparse bastante de lo que es la cultura y la historia de la isla de Pascua. Porque la isla de Pascua a nosotros nos recuerda a esas figuras tan alargadas y extrañas que se llaman Sí, moais o algo así. sí, son los Moai. Ujú. Y que aquí veo, por ejemplo, en tu blog, en el blog de alesguerra.blogspot.com.es, es donde tenemos la mayor información que podemos encontrar sobre el libro y sobre la actividad de Ales Guerra Terra. Aquí hay una foto, concretamente, que es un experimento realizado en 1988, ¿no? Ujú. Por el checo Pavel Fabel, con reproducción al nacimiento de un Moai. Es decir, Sí. esto es una especie de happening o algo así. Bueno, este es uno de los tantos experimentos que se hicieron para demostrar que las grandes estatuas estas de toba volcánica, o moai, como ellos les dicen, Mm. podían ser transportadas con un sistema sencillo y simple de fuerza humana y cuerdas. Esta foto que tú estás viendo Ujú. es un experimento que efectivamente se hizo en 1988 en el marco de un proyecto de Thor Heyerdahl, tan conocido, Ujú. por el ingeniero checo Pavel Pavel, pero ya antes de esto hubo otros experimentos queriendo demostrar lo mismo y el más reciente de todos es un experimento que
justamente salió en el mes de agosto en su versión española y en el mes de junio en su versión inglesa en la National Geographic, que es un experimento que hicieron los arqueólogos Carl Lippo y Terry Hunt de la Universidad de California y de Hawái respectivamente, también con una reproducción en cemento de un moai en el que ellos pues intentaban demostrar que los moai tampoco eran imposibles de ser movidos o trasladados, ¿no? Desde la cantera del Ranoraraku hasta la costa. Ahora, claro, estas reproducciones Ujú. pesan máximo 5 toneladas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el moai más grande que fue trasladado o transportado desde su cantera hasta la costa que pesaba 21 kilos, 21 toneladas. Entonces, pues bueno, los experimentos están hechos sobre moai que pesan 4 veces menos que algunos de los más pesados que fueron transportados en su momento en la realidad. Pero bueno, de alguna manera demuestran que sí que un Moai puede ser trasladado digamos, o sea, todo esto es pues para demostrar que ni extraterrestres, ni ovnis, ni una energía todopoderosa o electromagnética son necesarios para transportar estas moles, ¿no? En realidad, con un poco de ingenio y utilizando la gravedad, y cuerdas y la fuerza humana y un poco de organización, es posible transportarlos, es posible. Ujú. ¿Y con eso qué se probaría? ¿Con que es posible transportarlos? Pues se probaría que no ha sido, que no es ningún misterio tan difícil de resolver, Ujú. porque Por- claro, mucha gente, es como con las pirámides de Egipto, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo subieron los bloques hasta la cima, ¿no? Ujú. Que eran bloques también de varias decenas de toneladas. Es el mismo caso que los Moai, solo que, bueno, no sé si en el caso de Egipto pues ha habido experimentación arqueológica para poder probar de que con simple fuerza humana era posible subir un bloque de decenas de toneladas hasta la cima de una de las pirámides. Esto yo no desconozco si ha sido realizado, pero en el caso de la isla de Pascua, pues sí, hubo una serie de arqueólogos desde los años 50. El primero fue William Malloy con Thor Heyerdahl, que hicieron este mismo experimento del que hablas, de Pavel Pavel, pero en Ujú. los años 50, luego en los años 70 hubo otros, luego en los 80, aparte de Pavel Pavel, también lo hicieron Charles Love y Johan van Tilburg, luego en los años 90 otros experimentos más, y en los años a partir del siglo XXI, pues Terry Hunt y Carl Lippo. Y todos, pues eso, intentando demostrar que sí que es posible y que no es necesario recurrir a teorías esotéricas digamos, De extraterrestres. fuera, claro, sí, esotéricas o de extraterrestres y cosas de estas que el ser humano puede agudizar suficientemente su ingenio como para trasladar estos moai. Eso es lo que se ha querido demostrar. Y luego, en otros casos, pues lo que han querido demostrar cuando no son utilizados troncos de palmera para su traslado, lo que se ha querido demostrar, que es el caso de Terry Hunt y Carl Lippo, que es este reportaje que ha salido últimamente en la National Geographic, Ujú. es que incluso es posible sin la ayuda de troncos, porque en anteriores experimentos muchas veces lo que hacían era trasladar los moai, pero utilizando rieles o palancas de troncos de palmeras. Y entonces esto era un argumento que muchos arqueólogos utilizaban para la súbita extinción de las palmeras en la isla. Y entonces últimamente lo que se hace son experimentos en los que no se usan troncos de palmera para demostrar que no necesariamente fue el hombre en el afán de trasladar los moai que llevaron a la extensión de la palmera en la isla. Ujú. Muy interesante, sí, sí, claro. Bueno, Mm. pues vamos a pasar dando un pequeño salto a ver un poco tu vida, cómo ha sido, porque cómo has llegado tú a este lugar para tener interés por investigar estas cuestiones tan extrañas en principio, que supongo que habrá mucha gente interesada en este tipo de reproducciones o de esculturas halladas en la isla de Pascua. Aquí vemos también en el blog, donde dices algo sobre mí, que viviste los primeros años en Barcelona, Montevideo y Buenos Aires. ¿Esto cómo fue? Bueno, es que mis padres son uruguayos y estaban pues trabajando aquí en Barcelona en los años 60
Entonces, pues mi hermano y yo nacimos aquí, pero luego ellos volvieron a su país, Uruguay, y por eso fue que me crié un poco entre España y Uruguay. Ujú. Luego mi salto a Buenos Aires fue por motivos sentimentales, que luego no corrieron bien, y entonces volví a mi ciudad natal, Barcelona. Ujú. A los 23 años radicaste definitivamente en Barcelona y Sí, después te introdujiste también en un momento dado en el mundo del arte y de la fotografía, colaborando en diversas revistas especializadas. sí, efectivamente, y eso mientras estudiaba historia en la Universidad de Barcelona. Ujú. Sí. Y arqueología también en la Autónoma. Historia en la Universidad de Barcelona y arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona, que está en Bellaterra. Ujú. Pues Lo son dos hiciste todo a la vez. universidades. No, 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 no. Ah, No, que va, cuando acabé la licenciatura de historia en la Universidad de Barcelona me pasé a la Autónoma, que es la que tenía un doctorado en prehistoria y arqueología. La Universidad de Barcelona no lo tenía. ujú, ujú. Y a partir de ahí participaste en numerosos proyectos de investigación arqueológica en España, Uruguay, Chile y la isla de Pascua, ligada a diversas Sí. universidades y museos, circunstancia que te llevó nuevamente lejos a residir en Latinoamérica y Polinesia por varios años. Sí, sí, porque desde que estaba estudiando, perdón, mi idea era pues especializarme en la prehistoria de América o en la historia de América, porque bueno, de alguna manera también mis raíces están allá, ¿no? Ujú, Y entonces pues me interesaba esto y empecé como a intentar relacionarme con arqueólogos que estuvieran trabajando en Uruguay o en Chile o por aquellos sitios, que era donde había algunos yacimientos que a mí me interesaban, que eran significativos para el tema del poblamiento de América, que es un tema interesantísimo, pero que luego abandoné cuando tuve la oportunidad de ir a Isla de Pascua y adentrarme en lo que es la arqueología de la Polinesia. Pero bueno, un poco fue eso, ¿no? Ir buscando algo que tuviera que ver con la arqueología y la prehistoria de América. Me interesaba más que la prehistoria de Europa. Y luego, pues, después de estar trabajando un tiempo con lo que era la prehistoria de Uruguay, eh, por motivos también sentimentales, tuve la oportunidad de ir a vivir unos años a Chile y fue allí donde se me presentaron muchas oportunidades de trabajar en serio en lo que era la prehistoria, tanto de Chile como de Polinesia. En Chile estuve trabajando 3 años con interpretación de arte rupestre, que es interesantísimo, un arte rupestre muy original que hay allá, en valles que son riquísimos, riquísimos en petroglifos. ujú. Y después de 3 años, pues se me presentó la oportunidad de ir a trabajar en un proyecto de agricultura prehistórica en Isla de Pascua, gracias a un arqueólogo norteamericano. Y bueno, eso sí fue casi casualidad, porque eso yo no lo sé, pero fue una oportunidad que se me presentó y bueno, yo la cogí de corazón. Fue una experiencia, vamos, inigualable e imborrable y que me marcó para toda la vida. Y entonces, a partir de ese momento, sí que siempre he buscado pues, mantener ese contacto con todo lo que pasaba en lo que era la investigación de la historia y de la prehistoria de Isla de Pascua. Ujú, ujú, ujú. Pero digamos que fue la vida un poco que me fue llevando para aquí y para allá, ¿no? No, no es algo, un plan que yo me tracé, Ujú. sino que si bien tenía una idea general de lo que yo quería hacer, pero me he ido dejando llevar un poco por las oportunidades que se me han ido presentando, ¿no? Ujú, ujú. Pues sí, la verdad es que muy movida, ¿no? Tu vida en ese Sí, sentido, de un sitio para otro, sin tener un sitio muy centrado, pero a la vez tremendo, viviendo sí. la investigación arqueológica de primera mano, casi por tu cuenta, bueno, aunque con el apoyo también de universidades y trabajos de investigación determinados. Luego Sí, haciendo... siempre con apoyo, pero casi siempre con proyectos propios en los que yo pedía apoyo claro, de la institución, ¿no? Porque para presentar cualquier proyecto, pues necesitas del apoyo de una institución. Pero siempre las ideas y digamos, la dirección por mi cuenta.
Ujú. Sí. También estás dedicado a difundir todos los resultados de estas investigaciones en programas de radio y televisión en Chile, en la Isla de Pascua, en Uruguay y en España, a través de conferencias, cursos y artículos publicados en prestigiosas revistas internacionales, científicas y de divulgación. Sí, toda la vida lo que es la comunicación me ha interesado bastante, ¿no? Porque siempre he considerado que todo trabajo, por más interesante que sea, todo trabajo que hacemos, si no lo compartimos, si no lo comunicamos a las personas, deja de tener importancia, ¿no? Es uno de los problemas que yo veía en lo que eran los círculos académicos que suelen ser bastante cerrados, ¿no? Y bastante recalcitrantes. Y parece que trabajaran para ellos mismos, solo para ellos. E incluso a veces hasta ven mal la publicación de resultados a nivel general, a nivel de público en general, a nivel divulgativo. Yo jamás he encontrado esto mal, Ah, sí. porque ya sí, sí, los círculos académicos son bastante cerrados en este sentido y se preocupan eh, digamos, escalar científicamente y académicamente y divulgar sus resultados en publicaciones científicas que al fin y al cabo nada más tienen cabida pues, en universidades y digamos que, claro, esto acota bastante lo que es el público que tiene acceso a estos resultados y a estas novedades, ¿no? Y Ujú. entonces yo toda la vida, incluso estando en medio de este ambiente académico, siempre estuve relacionada y vinculada con revistas y con publicaciones que trabajaban a un nivel más divulgativo, ¿no? De revistas que se venden o se vendían en los kioscos o revistas de acceso gratuito por Internet y no aquellas otras publicaciones científicas que solamente llegan a una biblioteca de una universidad que, bueno, a ver qué porcentaje de la población lee eso, no lo sé, pero Ujú. muy poco. Y yo no considero que una persona tenga que trabajar para tan poca gente, sino que además el tema que trabajamos nosotros, que es el pasado de nuestro propio pasado, ¿no? El pasado de la Ujú. humanidad, es algo de interés social. Por lo tanto, ¿por qué acotar los resultados a simples publicaciones que nada más las encuentras en la biblioteca de una universidad? Ujú. No lo Y en ese encontraba bien. sentido, tú te has trabajado el tema de la difusión en Siempre, diferentes lugares, ¿no? siempre, toda la vida, Alternativos, siempre. diríamos. Sí, sí, alternativos para el mundo académico, pero que no son alternativos, ¿no? Ujú. Digamos que lo que he intentado siempre es que mi trabajo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Es la única manera de darlo a conocer realmente y de que esto de lograr que esto adquiera una importancia. Ujú. Y en ese sentido, además, pues tomas una decisión importante en tu vida este año mismo, o sea, en julio de este año, ¿no? Sí, Que es la de comenzar tu andadura como escritora, a través de precisamente dejarte el trabajo de arqueóloga y sí. ver pues que todo ese trabajo de arqueología será muy interesante, como acabas de decir, contarlo a través de novelas de ficción, que es otro medio de difusión también muy interesante, para que estos temas que a veces pueden ser un poco duros, un poco áridos, pues Ujú. a través de una novela, pues siempre pues pueden entrar más fácilmente en la mente del lector y tú arriesgas pues bastante porque si no tengo mal entendido, pues dejas tu trabajo como arqueóloga para vivir del paro durante unos meses, durante unos años y entonces trabajar en la literatura totalmente pues casual, ¿no? Es decir, en la literatura más, más Sí, sí. avanzada y más aleatoria. Y en ese Ujú. sentido estás un poco a merced del público en estos momentos para poder sobrevivir, sobreexistir con ese trabajo de difundir esas experiencias que has tenido, vendiendo libros, ¿no? Vendiendo libros. Para eso haces esta presentación en este momento en Valencia. Vas a hacer una próxima presentación, justamente. Sí, en Valencia el 14 de septiembre en el Bibliocafé. El Bibliocafé, que es un Sí. centro que está en la calle, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero eh, Bueno, es igual, luego lo miramos. Bueno, pues sí. en esta presentación del libro, que creo que también además va con proyección de diapositivas, creo que es, Siempre utilizo apoyo audiovisual.
Aquí en Barcelona, pues además he tenido la suerte de contar con un grupo de música Rapa Nui que fue a cantar y a lanzar música típica polinésica y Ujú. cerramos el evento con eso, pero bueno, sin contar con ellos, pues el apoyo audiovisual siempre está. Voy, voy haciendo diferentes presentaciones con diapositivas, imágenes de la isla y imágenes de los temas tratados en el libro. Algo de música también. Normalmente abro los actos con lo que es el Igea Hotumatua, que es el himno de la isla de Pascua, para dar a conocer a las personas. Y bueno, intentar hacer un acto que no sea una simple presentación del libro, donde solo se habla de un libro, Ujú. sino intentar también mostrar un poquito otros aspectos de lo que es la cultura Rapa Nui. Exacto, sí, he visto antes el vídeo en estos blogs que tienes, donde había una actuación de un grupo de nativos de allí, de la isla, imagino, ¿no? Bueno, es el conjunto Manabay y en realidad ellos son chilenos. Ah, chilenos. Son chilenos, pero bueno, trabajan muy bien y al fin y al cabo, por lo menos políticamente, Isla de Pascua pertenece a Chile, ¿no? Está anexionada a Chile. Claro que, bueno, Anexionada, pero ¿dónde está geográficamente? ¿Dónde está la isla de Pascua? geográficamente es la Polinesia. Ujú, ujú. Sí, y incluso culturalmente también, y la lengua de ellos es polinésica y los rasgos, en fin, que ellos son polinésicos. Lo que pasa es que en el año 1888 Chile firmó un tratado de anexión con Isla de Pascua. El Ariki Rapa Nui Atamu Tequena firmó un tratado con el comandante de las Fuerzas Armadas de Chile en aquel entonces, Ujú. eh, que se llamaba Policarpo Toro. Y bueno, a partir de ese momento, pues digamos que la Isla de Pascua pertenece a la quinta región de Chile, que es Valparaíso, pero culturalmente y en otros aspectos pues sigue siendo o sigue perteneciendo incluso a la Polinesia. Y siempre pues hay grupos separatistas, bueno, como en todas partes, ¿no? Que quieren la independencia, que no se acostumbran a ser parte de Chile. Pero bueno, la verdad es que en este momento todavía pertenecen, es parte de la quinta región de Chile. Ujú, ujú, ujú. Mm. Muy bien, muy interesante esto. Pues vamos a ver si esa presentación realmente se llena de gente de Valencia, en el Bibliocafé de esta ciudad. Y el 14 de septiembre a las 8 es, Creo que es a las 19:30 a las y la 19:30. calle, sí, y la calle es Amadeo de Saboya, número 17. Ajá, Amadeo de Saboya número 17 Sí, de Valencia, el día 14, viernes, el 14 de septiembre que hay un viernes, a sí. las 7:30. Allí ¿Mm? conoceremos a Alex Guerra en persona, presentándonos todo esto que nos está contando sobre su libro recién publicado de Rongorongo, las tablillas parlantes no descifradas en la isla de Pascua, con la que estamos hablando directo desde Barcelona. Alex está en Barcelona en estos momentos y bueno, pues también vamos a comentar el próximo libro que estás ya trabajando, aparte de este otro, que es sobre Gaudí, ¿no? Sí, espero publicarlo ya para marzo del año que viene, probablemente. Ujú. Es el libro en el que he estado trabajando este año. Ya la gente que sigue mi trabajo lo sabe, porque yo poco a poco pues he ido dosificando pequeños fragmentos, pequeños trabajos que han estado relacionados con el proceso de escritura del libro. Además, soy una admiradora incondicional del arquitecto Gaudí y de su obra. Tengo la suerte de vivir muy cerquita del Parque Güell, que es... Ah, sí, en Barcelona. Sí, sí, vivo, bueno, a 5 minutos por la parte de atrás, entonces incluso pues yo no entro por la entrada principal, sino que entro por la parte del monte. Tengo que cruzar un montecito que se llama Montaña Pelada, que está alrededor del parque, y entrar por uno de los portones traseros, bueno, tiene 9 en total. Eh, Paseo mucho por allí, normalmente a horas donde no hay gente, claro, cuando no hay gente, porque aquel parque recibe a veces hasta 14.000 visitas diarias. Ujú. Es un lugar muy turístico, insoportable durante el día, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Que tengo la oportunidad de acceder pues a horas
normalmente pues que no me encuentro prácticamente con nadie, sobre todo en invierno. Si uno va a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, tiene todo el parque para sí, ¿no? Y entonces pues esto a mí me ha hecho tener una relación con el parque que fue a partir de estos paseos que yo decidí escribir el libro que se va a llamar La sombra de Gaudí, que trata pues de un niño o digamos un preadolescente, porque ya tiene 12 años, que por las noches, en noches de insomnio, entra en el parque a recorrer, bueno, a refrescarse porque hace mucho calor. Él pasa sus vacaciones en una casa de los alrededores donde está con su bisabuela. Y bueno, mucho más no puedo contar, pero digamos que el niño allí hace amistad con el espíritu de Antoni Gaudí. Y entonces, Ah, esta es la excusa. O sea, no es un fantasma, no es una historia de fantasmas ni nada, sino que es un tema que yo toco con mucho cuidado y con mucho rigor, el tema de las psicofonías, por ejemplo, o de la parapsicología. ujú. Y en realidad yo tomo este tema y tomo estas conversaciones que tiene el niño con Antoni Gaudí como una excusa para contar ciertos periodos históricos de Barcelona que me interesaban, en los que Antoni Gaudí vive, y también algunos aspectos de su vida privada y de su personalidad y de su obra. Mm. Entonces, pues combino un poco lo que es estudios de la parapsicología, pero de una manera muy seria, no de una manera chacotera, ni en plan, no es nada de ciencia ficción, ni es nada de fantasmas, sino que el tema yo lo cojo desde el punto de vista de los investigadores que realmente toman este tema con seriedad. Y además, pues, y principalmente, pues, intento contar un poco, pues, la vida de Gaudí, cómo era él, su personalidad, intentar desvelar algunos temas también que han sido objeto de- de misterio y de discusión, eh, como por ejemplo su posible adhesión a los masones o su posible adicción a las drogas por la presencia del hongo Amanita muscaria en muchas partes de su arquitectura, sobre Ujú. todo en el Parque Güell, en los techos de los pabellones de entrada, pues están coronados por una Amanita muscaria, que es un hongo alucinógeno. Y entonces hay mucha gente, tú sabes, ¿no? Como a la gente le gusta especular sobre la figura de personajes como Antoni Gaudí y, bueno, le han tratado poco menos que de drogadicto, de homosexual, porque no se le conocen muchas relaciones amorosas, en fin. Y entonces yo en este libro lo que intento es coger este personaje y ver las cosas objetivamente, intentando no especular y ciñéndome a los documentos y a las pruebas existentes. Ujú. Muy bien, muy interesante. O sea, que es un poco acercar la ciencia al espectador a través de la literatura, que es un arte, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos el mismo caso, ¿no? Que en Rongo, coger un tema histórico real y novelarlo. Ujú, ujú. Muy interesante, es un trabajo realmente interesante para eso, para facilitar el acceso a temas que pueden ser un poquito más complejos para un lector no versado en las cuestiones de de la arqueología y de la historia, en este Ujú, caso. Pues también me recuerda un poco todo este trabajo que has hecho a un proyecto que teníamos también nosotros, que tuvimos en la Radio Culturarte, que iniciamos y de hecho se ha visto reflejado en la publicación de un libro en italiano, de momento, que ujú, eran las entrevistas imposibles. Este proyecto consistía en recrear unas entrevistas con personajes de la historia, ya ujú. fallecidos. Por ejemplo, Suena interesante. sí, por ejemplo, Gaudí era uno de ellos. ¿Ah, Entonces, sí? una entrevista con Gaudí, en donde pues aparecía, pues qué sé yo, ahí haciendo la familia. Entonces aparecía el entrevistador, le hacía una serie de preguntas. Es una entrevista que puede, en audio, que probablemente dura pues unos 10 minutos como máximo, ¿no? Ujú, Y están escritas por Vladimiro D'Acunto, que es un arqueólogo italiano, precisamente, que es el que ha colaborado con nosotros y que ha publicado el libro ya en italiano y en Italia se ha presentado y se ha vendido, etcétera, etcétera. Y ahora está intentando ver si lo puede editar en español. sí. O sea que tiene relación con esto y Suena, sí, incluso suena muy interesante. espero que a ver si el día 14 puede también aparecer por ahí por el Bibliocafé de Amadeo de Saboya en Ujú, Valencia, el 14 de ujú. septiembre, se lo documentaré.
Para que os pongáis en contacto porque siempre es interesante, ¿no? Estar Sí, por la supuesto, siempre gente se... arqueóloga, porque además la arqueología de hecho está muy relacionada con toda la historia, el arte y toda la cultura en general, todo proviene de lo mismo, ¿no? Al final. Sí, digamos que está como a medio camino entre lo que es ciencia y arte, ¿no? Porque es ciencia porque tiene unas técnicas y una metodología, pero también utiliza mucho el arte porque al final lo que hace es intentar dilucidar, ¿no? Ujú. Muchas expresiones artísticas, como es el caso del arte rupestre o los petroglifos, o las representaciones en las vasijas de los dibujos, ¿no? De diferentes elementos de la naturaleza, qué sé yo. Y yo creo que la arqueología es una ciencia muy completa que no se le puede llamar solo ciencia, sino que yo creo que sí que es un arte también. Ujú, ujú. Bien, pues volviendo al libro que nos ocupa, el del Rongorongo, aquí dices que solo quedan dos docenas de tablillas Rongorongo conocidas en el mundo, repartidas en museos de América, Europa, Asia y Oceanía. El Sí. significado de sus signos es uno de los últimos misterios de la isla de Pascua, Rapa Nui. O sea, Rapa Nui es la manera en cómo se llama Isla de Pascua, ¿no? Sí, Isla de Pascua en el correr de su historia tuvo muchos nombres. Antes de la llegada de los europeos se llamó Mata Kitrangi, que significa ojos que miran al cielo. También se llamó Tepito Tejenúa, que significa el ombligo del mundo. Y luego con la llegada de Roggeveen, de Jacob Roggeveen, el holandés, en 1722, él llegó un día de Pascua, por lo que le puso a la isla Isla de Pascua. Ujú. Ahora, después de eso, unos años más tarde, llegó Felipe González de Aedo, un español, que también en aquel momento firmó un tratado de anexión a España con la isla y llamó a la isla San Carlos. Mucho después de eso, como un siglo más tarde, fue que se le dio a llamar a la isla de Pascua Rapa Nui, que significa isla grande, y en este momento pues es el nombre que más se utiliza, porque por lo menos es un nombre en Rapa Nui, no como Isla de Pascua, que es Ujú. un nombre en castellano. Ajá. Muy bien. Ujú. Entonces, lingüistas, antropólogos y aficionados han dedicado la vida a su estudio, consiguiendo apenas acercamientos incompletos a su interpretación. Pero es en manos privadas que se esconde la clave para desvelar el secreto. Honu, un encantador Rapanui, guarda las tablillas que se creen perdidas para siempre, junto con el recuerdo de su niñez, cuando su bisabuelo le recitaba el contenido de una hermosa tablilla rongorongo de Toromiro en las noches de insomnio, mientras una antropóloga española, un lingüista y un arqueoastrónomo chilenos se debaten entre sus propias hipótesis desde sus respectivos campos de investigación, muchas veces contradictorias. Es en manos de Honu que se halla la avasalladora verdad. Cuando esta información llega por casualidad a oídos de un oportunista personaje que enseguida se siente interesado en el valor incalculable que podrían alcanzar estos objetos antiguos, la vida de la única persona que conoce la verdad correrá grave peligro. Es decir, que esta es un poco el argumento de la novela, ¿no? Un poco la trama novelesca. Esa es la trama, en muy resumidas cuentas. Sí. Ujú. Muy bien. Has has cogido una serie de personajes que te han parecido adecuados para contar lo que tú sabes sobre los mensajes de las tablillas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no lo que yo sé, sino lo que, digamos, las hipótesis que se han ido lanzando, pero que es lo que yo sé, claro, ¿no? Pero Ujú. digamos que no son más que hipótesis, nada de esto de momento está demostrado. Y es como te decía antes, los personajes los he tomado de la vida real, son gente que en principio me ha inspirado esos personajes y de hecho al final del libro en los agradecimientos menciono a la mayoría de ellos, a los principales, al arqueoastrónomo, al lingüista, a la antropóloga. Todos los personajes principales están basados Em, en investigadores y en personas reales que al final del libro, y que ellos saben que aparecen en el libro, ujú. aunque aparecen con los nombres cambiados, pero a no ser los personajes históricos en los que respeto los nombres, en lo que son personajes históricos que ya están fallecidos, respeto los nombres. Personajes actuales investigadores del paradigma, cambio los nombres, pero de todos modos, al final en los agradecimientos aclaro de quién se trata y ellos están al corriente. Así que, bueno, y como fueron ellos los que me inspiraron esos personajes, pues me pareció justo
mencionarlos luego en los agradecimientos. Claro. Además creo que bueno, que tiene su gracia, ¿no? El hecho de que el lector sepa que esas personas existen y que todo eso es real. Ujú, ujú. Claro, claro, por supuesto. ¿Y hay una parte en que te incluyas tú como autobiografía? Bueno, no es muy autobiográfico, claro que está basado en experiencias que he vivido de primera o de segunda mano, o sea, que he vivido yo, personas muy, muy cercanas a mí. Eh, pero digamos que las situaciones, los detalles de las situaciones que se dan son literarios, son inventados, pero todo basado en mi propia experiencia, sí, sí. Ujú, O ujú. sea, realmente es muy poco de ficción. Ya te digo, la trama es ficción y los detalles de las situaciones es ficción, pero todo podría ser real porque los personajes son reales, las investigaciones son reales, los lugares que se visitan son reales, todo es real. Ujú, ujú, ujú. Y O todo sea, lo que se habla de historia es real, rigurosamente. o sea, que podría ser un documental, pero tú lo has querido un poco novelar, o sea, no, si poner Sí, alguna... podría ser casi un ensayo, pero es novelado. Ujú, ujú. Sí. Hablando en ese sentido, tenemos un book trailer también, donde en el mismo blog que estábamos comentando de alesguerraterra.blogspot.com Punto es. punto es, ahí tenemos el book trailer de Rongorongo, que es un vídeo de 2 minutos, ¿no? Donde cuenta un poco el resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es un pequeño vídeo donde se cuenta todo lo que es la esencia de la trama y lo que quiere transmitir el libro, que nada más no es solo intentar enseñar un poco de historia de la isla de Pascua o crear una trama con cierto misterio y que sea atractivo para el público, sino también tiene su puntito de denuncia, digamos, ¿no? Yo tengo una conciencia bastante aguda de los problemas que han sufrido históricamente los Rapa Nui. Ha sido un pueblo muy violentado, muy humillado, un pueblo al que no se le han respetado sus propias costumbres, que ha sufrido la esclavitud, que ha sufrido muchísimo, sobre todo desde la llegada de los europeos. Han perdido sus tierras, han perdido sus derechos, han perdido prácticamente sus costumbres y su lengua. La lengua actual Rapa Nui es una mezcla de muchas lenguas de todos los europeos que han ido llegando, ¿no? Ujú, Porque llegó un momento de la historia que prácticamente, sobre todo con incursiones esclavistas de barcos peruanos para trabajar en las islas guaneras del Perú, pues prácticamente exterminaron la población Rapa Nui. Si en algún momento la población Rapa Nui llegó a tener casi 20.000 habitantes, en el siglo XIX, durante las incursiones de los barcos esclavistas, llegaron a quedar solo 111 habitantes en la isla. O sea que a partir de este momento histórico, ujú. del siglo XIX, pues claro, se perdieron muchas tradiciones y se perdió el idioma y, entre otras cosas, pues se perdió la capacidad de interpretar las tablillas rongorongo, ¿no? Ahora, claro, entonces yo en el libro, porque esto es un aspecto muy poco conocido de la isla de Pascua, cuando la gente nos habla de la isla de Pascua, pues, pensamos en los Moai, pensamos en las playas, en un paraíso, Ujú. prácticamente en un lugar muy exótico donde la gente pues va, De turismo, son, se puede ir. claro, claro, es más que nada eso, ¿no? La imagen que nosotros tenemos de Rapa Nui, pero hay mucho más y hay un montón de problemas que están muy arraigados en la cultura de ellos y de alguna manera, sobre todo en el primer capítulo y en los últimos dos capítulos del libro, quiero transmitir un poquito de esto, ¿no? Por qué ellos han sufrido tanto? ¿Por qué han perdido tanto su cultura y su capacidad de comprender sus tradiciones y su escritura, por ejemplo? eh, y denunciar de alguna manera, entre comillas, todo lo que han pasado y la pérdida de derechos sobre sus propias tradiciones y sobre todo sobre sus tierras, porque también cuando, por ejemplo, en 1888, cuando firmó el Ariqui de ellos, o rey, Atamo Tequena, el tratado de anexión con las Fuerzas Armadas de Chile, ellos a partir de aquel momento pues fueron desplazados de sus territorios ancestrales que estaban distribuidos por toda la isla según sus clanes ancestrales Ujú. y ellos fueron desplazados de todas estas tierras y fueron confinados a la pequeña Hangaroa, a la capital.
Entonces convirtieron los chilenos la isla en una especie de estancia ovejera, en el que la isla fue poblada solo por ovejas, y los Rapa Nui quedaron encerrados dentro de lo que es la capital Tangaroa, y no se les permitía, tenían terminantemente prohibido salir de allí. No se les dejaba pescar, no se les dejaba salir de lo que era el perímetro de Tangaroa, ni siquiera podían acercarse al mar para poder subsistir como toda la vida habían subsistido de la pesca principalmente, ¿no? Ujú. Entonces, vamos, es una historia de horrores en realidad, y esto justifica un poco también el carácter de los actuales Rapa Nui, que tienen, bueno, digamos, un poco de rencor y un poco de rabia contenida, ¿no? Contra lo que son europeos y sobre todo chilenos. Mm. Pero claro, todo esto tiene una razón de ser, y yo en lo que es primer capítulo y último y penúltimo capítulo del libro intento de alguna manera explicar esto para que a la gente, bueno, esclarecer a la gente este aspecto tan poco conocido, ¿no? Claro, claro. Ujú. Sí, muy interesante. Y aparte, aquí en el blog que estoy viendo, la pestaña va a poner Rapa Nui, donde tienes recogidos pues una serie de diferentes documentos que has ido publicando a través de conferencias o de diferentes investigaciones, Ujú. que es súper interesante para aquel que le interese profundizar en el tema. A partir del libro, justamente, puede haber muchas personas que le interesen conocer más a fondo todo el tema de la isla de Pascua y de esos Moai, de toda la cultura que ahí se puede encontrar. Porque en realidad lo que se espera descubrir en esas tablillas de Rongorongo, comentabas que era algo así como cuestiones de navegación, ¿no? No está claro todavía. Sí, eh, no está claro todavía lo de que son listas para la navegación, con datos astronómicos y eso, pues es una de las hipótesis, pero también hay otras hipótesis que hablan, pues, de que son simples listas sin mucho sentido, o de que son algo parecido a nuestros diarios actuales, como noticias sobre ajá. batallas o reyes y cosas así, o leyendas o tradiciones. Y si no, también hay quienes piensan que son cantos que hablan sobre copulaciones cosmogónicas entre dioses y seres humanos, o sobre la creación, o sobre el origen del hombre. Ujú. Pero bueno, es una pena porque en realidad no sabemos nada, los propios Rapa Nui tampoco saben, o por lo menos no lo cuentan, porque digamos que hay cosas que están muy guardadas entre ellos, que no comparten con los extranjeros. Ujú. Y podría ser que uno de estos temas sea el tema de la escritura rongo rongo. Y por eso yo parto de la base en el libro Ujú. de que hay un habitante Rapa Nui que es Honu, que ya lo has mencionado, Sí. que por tradición, a través de una conversación que tuvo con su bisabuelo antes de morir, él aprendió a interpretar las tablillas rongo rongo, y no solo eso, sino que guarda algunas tablillas auténticas en una cueva de acceso dificilísimo, en unos acantilados de la isla de Pascua. Ajá, ajá. Sí, sí, o sea, siempre hay mucho misterio y mucha incógnita Mm, en cuanto a cuando se guarda algo secreto, de qué puede tratar, si son sí. pues, tesoros escondidos de navíos hundidos en el mar o qué, ¿no? De todas maneras, veo que aquí hay mucha información, por ejemplo, un artículo para la conferencia en la librería Estelén de Barcelona en junio de este año. Ujú. Hay un artículo completo ahí que se puede ver también, Rapa Nui. Pues efectivamente vemos también que en Olot, en España, en Gerona exactamente, tenemos un Moai, que en junio de 2012 también has hecho alguna actividad en este lugar, ¿no? O algo así. No, yo personalmente no he hecho ninguna actividad. Lo que pasa es que he sacado una pequeña crónica sobre las actividades que se hicieron en torno a este Moai. Está en la ciudad de Olot, en la Garrocha de Girona, y es un Moai auténtico porque, como debes saber, en la Garrocha, tierra de volcanes, pues hay una materia prima
muy similar a la toba volcánica del Rano Raraku de la isla de Pascua. Entonces, en 1982 trajeron un escultor Rapanui llamado Manuel Tuki, que esculpió un moai con materia prima de la Garrocha, pero a imagen y semejanza de los moai de Olot, de Rapanui. Esto Ujú. fue porque hubo un acto de hermanamiento entre las dos ciudades, Ah, entre la ciudad de Olot de Cataluña y la ciudad de Hangaroa en Rapanui. Entonces, en el 2012 lo que se hizo fue la celebración o sea, del vigésimo, este sí, año. sí, sí, hace poquito, Ajá. hace cosa de un mes y medio, se Ujú. celebró el 20º aniversario del hermanamiento entre Olot y Hangaroa. Y entonces incluso trajeron un grupo de danzas polinésicas de Rapa Nui que estaban haciendo una muestra por Europa, los trajeron para ese día. Y bueno, fue como una celebración eso del 20º aniversario de aquel hermanamiento que se había hecho entre las dos ciudades. Y este Moai de Olot, ya te digo, no es traído de la isla de Pascua, pero está esculpido por un Rapa Nui auténtico Ujú. con una materia prima muy similar a la que utilizaban allí. Y luego, lo más gracioso es que, bueno, el Moai lo habían hecho sin ojos y sin el moño o pucao, esa especie de sombrero Sí, rojizo que tienen los Moai, sí. pero fue en el 2007, Ujú. que se trajo directamente desde la isla de Pascua un sombrero o pucao o Ujú. moño y se trajo también los ojos para agregarle al Moai. Cuando se cumplieron, bueno, en el 2007, perdón, yo dije 20º aniversario y en realidad es más porque este Moai se inauguró en el 1982, o sea, en el 2007 Ujú. fue Ujú. que se agregó el pucao y los ojos eh, celebrando los 25 años del hermanamiento. Y Mm. en el 2012 pues se celebraron los 30 años, ¿no? Ujú. Ujú. Ah, porque Los 30 años. o sea, tiene unos ojos pintados o así, o cómo No, no es. son pintados, no son pintados. Lo que pasa es que normalmente lo que es el pucao y los ojos era lo último en ser incorporado a la escultura. Ujú. Pero en el caso del Moai de Olot, desde 1982, que fue esculpido, hasta el año 2007, que pasaron 25 años, fue un Moai que estaba carente de lo que era el pucao y los ojos, que según las creencias Rapanui es lo que otorga el mana o energía a la escultura, a la estatua en sí, al Moai, ¿no? Entonces fue en el 2007 que trajeron de Isla de Pascua un pucao hecho de escoria roja o hani hani de la cantera de Isla de Pascua y los ojos que no son pintados, los ojos son hechos de coral blanco y lo que es la pupila están hechos del mismo material que está hecho el pucao o sombrero. Y entonces fue en el 2007 Ujú. que se le agregó esto y que se consideró, pues bueno, que se le otorgaba a este Moai la energía y el mana, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Y de qué material están hechas estas piedras, estas esculturas? ¿Qué diga? Es toba volcánica, es un material bastante ligero y bastante fácil de esculpir que se encuentra en todos los volcanes, ¿no? Y la Ujú. toba volcánica de la Garrocha es muy parecida a la que podemos encontrar en el Rano Raraku de la isla de Pascua. En cambio, el pucao y los Ujú. ojos están hechos de otras materias primas. El pucao está hecho de escoria roja, que también es volcánica, pero es rojiza. También es muy porosa y muy ligera. Y los ojos pues están hechos de coral, la parte blanca, y la parte de la pupila o de escoria roja, igual que el pucao, o incluso en algunos casos de obsidiana. Pero como ves, es todas materias primas derivadas de la actividad volcánica. Ujú. Y eso es tallado en piedra, ¿no? No es Es con todo tallado. molde, nada de esto, ¿no? No, 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 que va, es todo tallado. Ujú. Ujú. Sí, ¿Y se han es todo encontrado tallado. herramientas que utilizaban y todo eso? Sí, tradicionalmente usaban unas hachas de piedra de basaltos llamadas toki, y como la escoria, la materia prima que se utilizaba para los moai, era una piedra bastante porosa y bastante fácil de manejar, pues con estas simples hachas de piedra también, pero una piedra mucho más resistente, que es el basalto, pues esculpían las estatuas. Y esto está probado porque se han encontrado por miles en las canteras de la isla de Pascua. Ujú. Ujú. Miles de hachas de piedra.
Vale, vale, vale. Muy bien, pues sí, todo eso está ahí documentado en el blog alexguerraterra.blogspot.com.es, donde nos explica con fotos perfectamente todo esto que estamos hablando con ella en estos momentos en directo desde Barcelona. ¿Hay algún otro tema que quieras considerar de todo esto que no hayamos tratado todavía? Bueno, creo que no nos deberíamos introducir mucho más en los entresijos de la novela porque perdería su gracia. Ujú. Solo recordar eso, que es una buena guía histórica para quienes estén interesados en la arqueología de la isla y en desvelar algunos de los misterios o incluso de las especulaciones en torno a la isla de Pascua, que sepan los lectores que está todo tratado con mucho rigor. Aparte de eso, pues se habla también bastante de lo que es la idiosincrasia actual de la población Rapa Nui. Se esclarecen muchos temas en torno a esto y además de eso, pues todo de una manera muy amena, en una historia de ficción muy ligerita y muy fácil de leer. O sea, que no se piensen las personas, ¿no? Que va a ser una cosa árida, que va a ser porque trata temas históricos y con rigurosidad. No, es todo muy ameno. Y bueno, a partir de esto, pues yo creo que nada más, que ya hemos comentado bastante. Hay una cosa que a mí me... Bueno, tengo curiosidad, ¿no? Que Ujú. como me has comentado que el 14 yo estaré presentando en Bibliocafé el 14 de septiembre en Valencia y algo he oído de que la Asociación Culturarte a la que tú perteneces también está organizando unas tertulias muy interesantes sobre arte y tal. ¿Podrías conversarme a mí un poquito sobre eso? Porque también, como tú has dicho, a los arqueólogos nos interesa mucho el arte, ¿no? Ujú. Y me gustaría que me hablaras un poquito de eso que tenéis organizados también vosotros. Pues sí, el 19 de septiembre en la FNAC de Valencia, en la Guillén de Castro, pues realizamos habitualmente cada 2 meses una serie de tertulias. Esta es ya la número 30 y en este caso va a tratar sobre Velázquez. Va a ser la segunda vez que hablamos sobre el gran pintor Velázquez, pero tratando el aspecto de su relación con la política. El título exactamente será Velázquez entre el arte y la ambición política. En esta Muy primera, interesante. sí, en esta primera tertulia de la temporada que comienza en septiembre, pues precisamente van a participar muchos tertulianos, algunos historiadores del arte que han trabajado el tema de Velázquez, etcétera. La característica de nuestras tertulias es que están grabadas en audio y se pueden también a través del blog culturarte.wordpress.com, pues ahí también se pueden escuchar siempre todas las que realizamos allí. Y espero que también que Estupendo, puedas José. asistir tú con nosotros. Sí, sí. Bueno, como te venía comentando, intentaré aprovechar y quedarme unos días en Valencia porque sinceramente pues me parecería muy interesante poder asistir y escuchar estas tertulias. Vamos, que me parece un tema interesantísimo del cual soy sincera, no sé absolutamente nada y desde luego que me gustaría pues saber algo más sobre eso. Ujú. Pues, y luego también veo en el blog este que tienes algo sobre radio televisión. En este apartado de radio televisión vemos que hay algunas entrevistas que has realizado para algunas radios, Ujú. como hay algunos programas como La Rueda del Misterio de Radio Edenex de Sevilla. Sí, la rueda Luego, del misterio, los misterios nos miran, en Ser exacto. Historia, en Enigma 03. La verdad es que mm, es un tema que llama mucho la atención. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 perfectamente. Ah, bueno, es un tema que llama mucho la atención a las personas que se interesan por todo lo que son los misterios, ¿no? La isla de Ujú. Pascua siempre ha sido objeto de especulaciones y de misterio, aunque uno después de estudiar el tema en profundidad durante cierto tiempo y de conocer a muchas personas originales de allí, originarios, em, pierde un poquito, pierde un poquito esa visión, ¿no? Porque yo te digo la verdad, o sea, para los Rapanui, todo Ujú. esto que para nosotros supone un gran misterio, para ellos no lo es. Ellos piensan que la realidad de ellos, la realidad que ellos viven y sus tradiciones y todo lo que, digamos, vive en ellos y en sus padres y en sus abuelos, es mucho más interesante y mucho más bonito que todas las cosas que nosotros con nuestra mentalidad occidental hemos construido, ¿no?
desde nuestra mentalidad, pues hemos rodeado de tantos misterios y de tanto esoterismo y de tanta extravagancia, algunas cosas que no se saben de Isla de Pascua, pero ellos realmente pues se ríen un poco de este afán nuestro por rodear todo de misterio, ¿no? Ellos dicen que no es tal y que la vida de ellos pues es mucho más simple, como lo es el mana, como lo es pues un montón de temas que para nosotros parece algo como muy espectacular, pero que ellos lo viven dentro de su rutina, como por ejemplo también la comunicación con los espíritus y un montón de cosas que ellos lo ven de lo más natural y de lo más pues normal. Y a veces pues eso son hasta incluso un poco despectivos con nuestra manera de tratar estos temas, ¿no? Ujú. Desde un punto de vista pues tan misterioso, tan, como si fueran cosas tan raras que no lo son. Y entonces, pues eso, ¿no? Que cuando uno pasa mucho tiempo investigando y teniendo contacto con ellos, pues pierde un poco esa, esa visión. Sí, veo luego aquí un apartado de amigos donde hay unas fotos, una serie de fotos que te has hecho con los diferentes periodistas, más o menos, ¿no? O Sí. colaboradores de la Bueno, radio esto es un, diversas. sí, esto es una Veo ahí una... cosa, sí, es una cosa personal que decidí abrir dentro de lo que es el blog, que digamos es un poco el reflejo de mis comienzos en el mundo de la literatura, ¿no? De Ujú, de todas las personas que me han ido apoyando o con las que he tenido relación a partir de finales del 2011, principios del 2012, cuando decidí empezar a publicar algunos de los escritos que había estado trabajando en los últimos 2 años. O sea, es como mostrar y compartir con mis amigos todas las personas que han compartido conmigo estos primeros pasitos en el mundo literario. ujú. Sí, es muy interesante, está muy bien para realmente darnos cuenta de el movimiento que tiene que realizar una escritora o bueno, arqueóloga para difundir pues, todo lo que hace en estos momentos. Bueno, pues encantado de estar contigo, Alex, tomando este café veraniego, este verano del caluroso 2012, donde has descubierto muchas cosas para nuestros oyentes de Radio Culturarte y que seguramente estarán muy interesados en comprar tu libro y en leerlo profundamente en lo que queda de verano, aunque la presentación sea 14 de septiembre, ya será casi otoño, ¿no? Esto ya será un libro para el próximo otoño Sí, y desde la luego. próxima temporada. ¿Eh? Sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, las presentaciones en Barcelona ya se hicieron, el libro ya está en librerías y también ha sido un libro de verano. La verdad es que Ajá. afortunadamente ya he empezado a recibir críticas que, bueno, dan ganas realmente de seguir escribiendo porque no sé si está muy bien que lo diga yo, pero son críticas muy positivas, muy entusiastas, Ujú, de gente que ha empezado ya a leerlo y que se ha llevado de vacaciones a Rongo Rongo. ujú. Incluso en algunos bueno, en mi perfil de Facebook y en el blog del libro comparto también con mis lectores algunas fotos que he ido recibiendo de esta gente que se ha llevado el libro de vacaciones. Y en fin, bueno, es una historia que me ha dado muchas satisfacciones. Sobre todo también me ha satisfecho mucho el hecho de poder transmitir este amor que yo siento por la Isla de Pascua y su cultura y su gente, porque al ser un tema tan desconocido y siempre rodeado de misterio, yo creo que con mi trabajo, que es muy cercano, he conseguido inocular en las personas el interés, pero un interés real, no el interés tanto por lo que es la parte del misterio y de lo esotérico y de lo extravagante de la isla, sino un interés real por lo que es la cultura y la gente y lo que es la actualidad o la idiosincrasia actual de la isla de Pascua y su gente. Y esto pues me satisface mucho. También me gusta de que en la isla la historia ha sido muy bien recibida, lo cual es bastante difícil porque a ellos no les gusta mucho que se trate de su historia por parte de extranjeros. Y bueno, en fin, en general es una historia bueno, que ya está allí, que ya está en la calle y que me está aportando una gran satisfacción. Así que Ujú. bueno, ¿qué me queda? Pues agradecer a todos mis lectores, a todas las personas que se han sentido curiosas por saber un poco más de la isla y de su gente y de su cultura. Efectivamente, es un trabajo muy interesante el que estás haciendo, muy novedoso. Esperemos que vaya todo muy bien en Valencia también, como en Barcelona, y te deseamos la mejor de las suertes en esta andadura.
Muchas gracias, José Bautista, y gracias también a la Asociación Culturarte, a la que representas e integras. Y bueno, y muchas gracias también a toda tu audiencia y a todos los actuales y futuros lectores de Rongo Rongo, sobre todo que aprendan un poquito más de la isla y que aprendan a quererla, a amarla y a entenderla como yo lo hago. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Hasta la próxima. Gracias a Chao. vosotros. Chao.